Hemos vuelto a Italia de nuevo a pintar acuarela. Y vamos a poner, para empezar el vídeo, a prueba los mitos de la conducción italiana. A ver si sobrevivimos a esta. Empecemos por montarnos en el coche. Aunque el verdadero reto va a ser sobrevivir a la conducción italiana y a mi padre. O no, oye, quién sabe. Y por fin llegamos a la calma. Pasamos de Roma a esto. Y ahora vamos a descansar, que mañana nos toca un día largo. Pero primero nos toca desenrollar todo esto. Vamos a ello. Curso de escalada. Vamos. La cámara parece mucho menos empinada de lo que es, ¿eh? Vamos, padre. Nos encontramos en Fermo, Pero sanos. una joya escondida en la región de las Marcas, que se encuentra sobre una colina, y tremenda colina. Está ubicado entre el azul profundo del mar Adriático y los picos nevados de los montes Sibilinos. Es que no eres consciente del empinado que está esto. ¿Nos mataremos? Y ahora que ya estamos bajando, tengo el oxígeno suficiente para decirte que lo bonito de este sitio es que no es un típico lugar turístico que se peta de gente, salvo en algunas fechas importantes que son sus fiestas, pero esconde unas joyitas guapas que os iremos enseñando a lo largo del vídeo. Es que es una pasada, este sitio te pide a gritos que lo pintes por todos lados. Y este fin de semana se llena con artistas de todo el mundo. Y comenzamos el primer día de la mejor manera posible, acreditación en mano y con nuestra gorra ya del lugar. Estamos en nuestra salsa porque no vais a saber el primer ejercicio que estamos haciendo aquí, que es un concurso de pintura rápida. Aquí estamos los dos mano a mano pintando y mientras terminamos la obra os vamos a dejar un poquito de lo que es la belleza de Fermo, lo prometido es deuda. Así que te dejamos un poquito de explicación hasta que os acompañemos a enseñaros un poquito más de cosas. Antes de que todo esto fuese romano, era un asentamiento del pueblo piceno y a partir del 264 a.C. fue fundado como Firmum, una colonia estratégica para el imperio. De esta época heredó su impresionante ingeniería subterránea. ¿A qué me refiero con esto? A algo que tiene un gran contraste visual con todo lo que veis ahora. Las cisternas romanas. El complejo de este tipo más grande de Italia, con 30 cámaras subterráneas construida entre los años 40 y 60 después de Cristo para recolectar agua de lluvia. Entrar aquí es como entrar en un cuadro de chiaroscuro de Caravaggio. Es increíble y estaría súper chulo pintar aquí, aunque ya os digo que las acuarelas no se secarían. Pero bueno, continuemos. Y de todo el trajín pasamos al Palazzo de Priori, uno de los edificios más antiguos y donde vivían antes los magistrados. Os voy a enseñar unas cuantas cosas. Guarda muchísimos tesoros, pero os voy a enseñar dos que me han llamado mucho la atención. Nos vamos a cortar.
Y ahora estamos frente a la obra de Peter Paul Rubens, una de las pequeñas joyas que tiene este museo. Bueno, como curiosidad es que este cuadro se olvidó la autoría de Paul Rubens durante mucho tiempo y no fue hasta el siglo XX que se dieron cuenta de que era de Rubens, porque en un principio pensaban que le habían atribuido la autoría a otros artistas. Como veis... Uy... Pi, pi, pi. En este cuadro la luz no viene de ningún sitio, emana directamente del Niño Jesús, con lo cual genera un efecto de claroscuro súper potente. Es una composición prácticamente con el número phi, con un remolino de luz alrededor del niño, y utiliza perfectamente el contraste de color porque todos los tonos son cálidos, mientras que la Virgen María cerca de ese Niño Jesús, como para diferenciarlo del resto de personas que están dentro del cuadro, está con su manto azul, es la única que tiene esa tonalidad. Entonces, tenía que dar unos pequeños apuntes, pero es una pasada. Es que se veía desde el final de la sala que parecía que tenía un foco propio de luz. Increíble. ¿Algo que decir, padre, que estás detrás de la cámara? Sí, que la Virgen María no quiere destaparlo más porque no pueden dormir. Cada vez que lo destapan se llena de luz la habitación. Cada vez que destapan al niño, joder, es que no, llevamos 3 días sin dormir. Es que es chulísimo. Muchos os preguntaréis cómo es posible que esa bola estuviese al final recubierta con ese tipo de papel, ¿no? ¿Cómo es posible de que en el 1713 hubiera ese tipo de papel? Porque aquí a una horita está esa empresa, la empresa de Fabriano, y se tiene registro de que Fabriano comenzó desde el 1264, con lo cual tenían papel de sobra. No es papel de acuarela, como os he dicho, pero sirvió para recubrir los 2 metros de bola y para poder pintar encima el mapa. Con lo cual es increíble. Y hoy le toca hacer la demo a un grande. Comenzamos el día de la mejor manera posible. ¿Sensaciones, padre? Mano seca. Me estoy echando crema. Vamos a comenzar. Él siempre ha estado pintando a lo largo de su vida, pero es ahora, en estos últimos años, cuando está empezando a meterle caña a la acuarela y atreviéndose a los escenarios. Así que ya le grabaremos. Además, hoy me toca a mí hacer de camarógrafa e incluso de traductora, porque este hombre habla muchísimo. Me va a costar, va a ser una paliza. Sí. Andiamo. Andiamo. Padre, ¿dónde estás pintando la demo? Enfermo. Say hi, everyone. Say hi. Hi. Muy bien. Ahora que todo ha terminado, ¿cómo te has visto, padre? Pues muy bien, muy cómodo. La gente muy agradable y sobre todo música. Me encanta pintar con música y tener una banda en directo ha sido especial. Hemos estado tanto tiempo traduciendo que casi no lo hemos escuchado, pero... No podía hablar porque incluso ha habido una vez que iba a usar el secador y me esperaba que terminaran de tocar. Ya, bueno, la excusa. Salimos de una y ya estamos en la siguiente acuarela. No paramos de pintar en este festival y nuestro último escenario ha sido la Piazza del Popolo. Que os cuento un poco. Es una obra a nivel monumental. No sé si sois conscientes de que el pueblo este, como os hemos enseñado, está en lo alto de una colina. Con lo cual, para conseguir que la plaza no sea así y sea así, es muy difícil. La parte superior del pueblo está dedicado exclusivamente a lo que es la religión, la zona del clero, la catedral, que ya habéis visto en los vídeos lo que cuesta subir. Y esta parte está dedicada al pueblo. Ha sido escenario de magistrados, de universitarios, de mercado. Siempre ha estado abarrotada y ahora mismo pues está siendo colonizada por los artistas mientras nos tomamos algo. Esta plaza, en resumen, ha sido diseñada para demostrar que Fermo es rica, culta y capaz de dominar la colina. Y ahora,
En 1 horita y poco es mi turno y me encanta. Voy a cerrar el día con unos cítricos. No se puede hacer muy complejo porque hay que ser rápido. Vamos a cogernos al efecto y a darle muchísima luz a esta acuarela. Ahora os la enseño. No voy a utilizar pinceles de pelo natural porque cargan mucha agua. Capito, non ho bisogno di ribadiare i pennelli. L'atmosfera si diluye hacia arriba. Questo sarà molto sfumato, molto atmosferico. Allora ne approfitto per ringraziare di nuovo tutti quanti, per ringraziare gli altri. Ahora. Muy lejos en nuestra inteligencia. Luego da un poquito de vértigo pensar que una superinteligencia nos deje atrás y seamos una colilla, ¿no? ¿Qué importa esto? Bien, acabamos de llegar a casa, nos hemos vuelto a meter en el peligro de la carretera romana, que no es tan peligrosa como pensábamos. Ya hemos aterrizado, el festival ha sido una pasada. ¿Opiniones, padre? No me he pasado muy bien, pero vengo muy cansado. Hombre, es que han sido 2 días muy intensos, que parece que no, pero el vídeo ha sido en 2 días, que no ha sido más tiempo. Así que nada, pero bueno, como siempre, no es el festival, no es la acuarela, sino es más bien con quién lo compartes, y este dúo siempre hace los viajes maravillosamente. Así que hasta la próxima. Chao, arrivederci.